Dios nos ha llamado para El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Escuchamos de proezas y milagros, al cojo andar y al ciego vista dar. Veremos eso de nuevo y aún más. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Bien? A ver, denme un segundito. Mientras ustedes se van dando la bienvenida entre ustedes, ahí vamos a poner en pantalla. Ahí está, ya me pusieron el tiempo. Voltea a la persona que tienes al lado y dile bienvenido a casa. Qué alegría que estés aquí con nosotros. Pero díselo como si de verdad estuvieses alegre, pues no así de bienvenido a casa. Así. ¿Ok? A ver, les doy tiempo, les doy tiempo. Aunque sea, háganse la pregunta de qué tal, algo así, pues, ¿no? Deme tiempo, pues, deme chance. Entonces, hola, nomás le dicen y ya está. ¿Que así se presentan con sus amigos? Mala. Bien, tomen asiento ahí en sus lugares y saquen papel y lápiz o celulares, Biblias físicas, Biblias electrónicas o la Biblia que va a estar acá arriba. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Estuve en todo este tiempo, desde la semana pasada ya, muy intrigado por algo que estuvimos conversando con Josué, uno de los grandes amigos de la casa, un gran amigo mío. Estuvimos conversando de varias cosas y dentro de eso me surgió una revelación así, pero alucinante, que me llevó al punto de pensar de si es que ese pasaje de la Biblia, que en ese momento para mí fue un boom en la cabeza, como lo entendí, ¿habrá también algunas cosas dentro de la Biblia que sean así? Y hoy te voy a llevar a un análisis muy especial acerca de Jesús el pescador, ¿ok? Y el título de esta charla es Me encontrará pescando. Me encontrará pescando. Quiero que me acompañes a Juan 21, del 1 al 7. Últimamente no estoy leyendo muchos versículos, pero quiero que analicemos esto. ¿Okay? Son bastantes, pero vamos a leer la historia. Y dice así: Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Así que salieron de ahí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Siguiente. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero sus discípulos, que dicen, no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Así como ustedes ahorita, hola, así nomás. Ellos también le respondieron a Jesús, no, así de sencillo.
Respondieron ellos: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién creen que era? ¿Ah? El mismo que está escribiendo esto, Juan. Uy, ¿qué pasó? Se me fue. Ok, dice, tiene la red, debe ser Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Hay una cosa poco ilógica en esta parte, que dice de que Pedro se pone la ropa para meterse al agua. O sea, ya, si estás semidesnudo, o sea, te metes así nomás al agua, pues, ¿no? O sea, no te vistes, ¿no? Ahora, yo quiero que repasemos esta historia. Esta historia ocurre póstumo a la muerte de Jesús. Era un Pedro, ¿ok? Estamos hablando de un Pedro, el cual ya negó a Jesús 3 veces y ahora no tiene a quién seguir. No tiene a dónde ir porque Jesús ha muerto. ¿Ok? Entonces, él agarra y está ahí con algunos discípulos y dice, ok, voy a pescar, se va a pescar. Y de la nada se aparece Jesús otra vez. Y ellos no lo reconocen hasta el milagro de la pesca. ¿Ok? Cuando ya saca todos los peces, ahí dicen, es el Señor. Y Pedro, la primera persona que lo negó, se echa al agua para ir en pos de Jesús. ¿Ok? La barca donde ellos se encontraban tiene algo especial en esta historia. No solamente representa una barca como en muchas ocasiones, no sé si ustedes habrán escuchado, pero por lo menos yo y algunos jóvenes han escuchado de que se refieren a esta parte de la historia de Pedro como que Pedro estaba volviendo hacia atrás y Jesús lo busca, ¿no? Estaba volviendo a su pasado y Jesús lo vuelve a buscar. Y quiero decirte algo que me pareció muy interesante cuando comencé a analizar esto, y es de que la barca en esta historia toma un sentido distinto. No es el escape de Pedro, sino es el intermedio de Pedro. ¿A qué me refiero con intermedio? A que a partir de este momento de la historia de Pedro, si te das cuenta, muchas cosas cambian en su vida. Comienza a transformarse en el Pedro que todos nosotros conocemos, el que con la sombra sanaba, ¿no? Pero este es el intermedio de llegar a ese propósito, porque ese era el propósito de Dios para la vida de Pedro. Pero sucede algo, iba a morir Jesús, y en ese momento están sentados en la Santa Cena, Jesús agarra y le dice, Pedro, tú me vas a negar 3 veces, y él le dice, pues, ¿cómo yo te voy a negar? Si yo sí soy, o sea, Juan no es tu discípulo amado, yo soy tu discípulo amado, yo jamás te negaría. Y el día de la crucifixión lo niega 3 veces antes de que cante el gallo. Entonces tú te imaginas el remordimiento tan fuerte que tenía Pedro de haberle dicho cara a cara a Jesús, ojito a ojito, yo jamás te voy a negar, y ese mismo día tener a Jesús a un lado en la cruz y decir, ¿no lo conozco? Y negarlo hasta tal punto que en la tercera vez, dice la historia, en algunas versiones, dice que se deschavó, se desconoció Pedro como para que ellos piensen que no, así no habla un discípulo de Jesús, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto tuvo que llegar Pedro para negarlo, ¿no? Y llega este momento que es el intermedio, donde Pedro sin saberlo estaba siguiendo el plan de Dios para su vida, ¿ok? Pedro no estaba volviendo hacia atrás, solamente quería pescar para comer, porque dice que tenían hambre y por eso fueron a pescar, ¿ok? Entonces, hay algo muy interesante, y es de que Pedro no vuelve a pescar por el deseo de volver atrás, sino simplemente por el deseo de tener hambre. Pero internamente, eso es externamente, ¿ok? Externamente sabemos que Pedro tenía hambre y por eso fue a pescar. Pero internamente dentro de Pedro, él sabía que no estaba volviendo hacia atrás, no estaba volviendo a su pasado, sino que él vuelve a pescar
porque no sabía lo que Dios tenía para él. Había llegado a un punto en su vida, así al igual que muchos de nosotros, en el cual ya le había fallado a Dios y sentía que Dios no estaba cerca de él y dijo, bueno, entonces ahora Jesús no está, dice que va a resucitar al tercer día, pero no está acá, ¿me perdonará si lo he negado tantas veces hasta ese punto? Yo me imagino a un Pedro totalmente avergonzado de haber dicho palabras que en su vida había dicho y que ahora tenía ese cargo de conciencia de que tal vez él tenía que haber estado ahí al lado de Jesús, siendo el discípulo que más lo amaba, y por miedo a la muerte dijo, no lo conozco, ¿quién será? Y capaz eso no cuenta en la Biblia, pero tal vez haya sido en algún momento así, después de la negación, de que Pedro se sintió mal, pero que ya estaba inmiscuido dentro del problema, a tal punto que seguro después de esas 3 veces alguien se le acercó y dijo, yo sí te conozco. Así como dice el TikTok, ¿no? A este yo lo conozco, ¿de dónde lo conozco? Y comienza ahí y Pedro, no, mucha, me van a crucificar ahorita. Y él comenzaba, no, sí, crucifíquenlo, ay, sí, el rey de los judíos, jajaja, jijiji. Ah, no lo conozco. Ah, me salvé, ¿no? Imagino que Pedro habrá estado en todo ese trajín, en todo el momento de la crucifixión, cosa que la Biblia no cuenta, pero imagino que habrá sido así, ¿no? Porque imagínate tú, ponte en su lugar, con una multitud así de grande, como está ahorita repleto esto, ustedes no lo ven, pero hay un montón de ángeles acá, ¿okay? Pero está repleto, y en ese momento se le acercan un par de personas solamente, a decirle, ay no, sí, él es discípulo. ¿Tú crees que todo el tumulto por ahí, hasta que llegue el teléfono malogrado, el de la esquina de allá al fondo, no habrá dicho, a mí sí me queda la duda, voy a ir a preguntarle yo? Yo creo que sinceramente Pedro le habrá negado 3 veces en base a lo que dijo Jesús, pero después de esas 3 veces, para todas las demás personas que han estado alrededor, en algún momento ha tenido que seguir con él, no lo conozco, por ahí ya se estaba yendo. Oye, ¿estás seguro que tú no eres discípulo de Jesús? No, ya te he dicho que no lo conozco, pues. Y llegar a su casa, encerrarse en su cuarto y llorar porque creía que eso jamás en su vida iba a pasar. Negar a aquel que le dio la vida, a aquel que le dio un propósito en su vida y que ahora estaba muerto. ¿Okay? Y llega un punto en el cual él dice, ok, bueno, ya, no tengo propósito, entonces, ¿qué hago? Vuelvo a pescar, ¿no? Eso es lo que todo el mundo cree. Ahora, aunque Pedro no lo tenía claro, ese retorno a la barca también formaba parte del plan de Dios para su vida. Pues en ese tiempo, tal vez, y Pedro necesitaba volver a la barca para saber qué era lo que Dios tenía para su vida. ¿Cuántas ocasiones tú has vuelto a tu barca para saber cuál era el propósito de Dios? La barca en tu vida representa esa primera instancia, ese primer acercamiento íntimo que tuviste con Dios. Ese momento en el cual tú dijiste, ok, a partir de ahora no me cabe duda de que Dios existe. Esa era la barca de Pedro. Porque si te das cuenta, ¿dónde fue llamado Pedro? Mientras estaba pescando. Luego pasó un tiempo con Jesús. Jesús muere. ¿Y a dónde se va Pedro? Al lugar donde conoció a Jesús, a la barca. ¿Ok? Así que quiero decirte algo, esta charla es para todos los que aún no conocen el propósito de Dios para sus vidas o que como Pedro buscan ser restaurados. ¿Ok? Así que si tú eres uno de ellos, presta atención, no te me desvíes por otro lado. Antes de esta historia intermedia de la vida de Pedro, fue Pedro quien negó a Jesús, como te estaba comentando. Así que él estaba totalmente inseguro de que podía seguir nuevamente a Jesús. Y también estaba inseguro de él mismo. Estaba inseguro porque él juró que le sería fiel y unos días atrás acababa de negarlo públicamente. ¿No te ha pasado eso a ti? Que en algún momento viniste a la iglesia y dijiste, sí, Dios aquí, Dios allá. Y el primer problema
dijiste, uy, no, Dios no existe, pero después te sentiste vacío, te sentiste solo y dijiste, ¿y ahora Dios me perdonará? Por todo lo que he hecho, ¿será que Dios puede perdonarme? ¿Será que Dios es tan grande como para hacer eso? ¿Okay? Y muchas veces llegamos a hacernos la misma pregunta que Pedro tal vez en ese momento se hizo. ¿Puedo seguir siendo utilizado por Dios? Y la respuesta es súper sencilla. Sí, claro que sí. Puedes seguir siendo utilizado por Dios. Porque Dios dice que utiliza hasta lo más vil y menospreciado de esta tierra. Y tú no eres ni vil ni menospreciado. Así que te puede utilizar. ¿Amén? ¿Amén? No se duerman, chicos. Las cosas que tú haces, quiero que quede claro esto para ti. ¿Ok? Muchas veces se nos dice que Dios se puede alejar de nosotros. Pero quiero decirte esto. Las cosas que tú haces pueden acercarte o alejarte de Dios. Pero jamás harán que Dios se aleje de ti. Porque Dios siempre está, como dice su palabra, a la puerta esperando tu llamado. Él está así con el celular en la mano esperando que tú lo llames. Eres tú quien se aleja, no Él quien se aleja. ¿Okay? Así que ten mucho cuidado con las cosas que haces, dejas de hacer. Porque eso te puede acercar o alejar de Dios. ¿Okay? Lo que sucedió con Pedro en la barca no fue un Pedro volviendo al pasado, no fue un Pedro retrocediendo en su fe. Lo que sucedió en esa barca fue un reinicio de la vida de Pedro. Fue un restart, un F5 en su vida. ¿Okay? Fue una actualización de la vida de Pedro lo que sucedió en esa barca. Y hoy, Next, Dios tiene un reinicio preparado para tu vida. Muy pocos lo escucharon. Dios tiene un reinicio preparado para tu vida. Amén. Pedro, en este momento de la Biblia, no estaba huyendo de Dios, como muchos creen. Porque muchos leen esto y dicen, uy, no, ya volvió al pasado, porque lo que fue nunca se olvida y que bla, bla, bla. Y yo quiero decirte algo, cuando leí esta historia nuevamente, me di cuenta de que Pedro no estaba volviendo a su pasado, sino que estaba buscando de Dios. Porque se sentía perdido, no sabía a dónde ir, no tenía sentido de orientación su vida en ese momento. Pero se acordó de la barca en la cual conoció a Jesús. Y yo me imagino que externamente el voy a pescar fue la excusa para internamente decirse debo de buscar de Dios. ¿Okay? Así que es por eso que Pedro va a pescar. Así que quiero preguntarte algo. ¿Qué haces cuando sabes lo que Dios hizo, pero no puedes superar lo que tú hiciste y no sabes qué es lo que Él te llama a hacer? ¿Qué haces normalmente tú? Cuando te sientes como Pedro, desorientado, sientes que Dios se ha alejado de ti, que Dios no está contigo, no tienes propósito, no sabes si ir a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, adelante, atrás. ¿Qué es lo que haces? Como seres humanos, normalmente lo primero que hacemos es calmarnos, respirar y, como dice el meme, llorar y seguir llorando. ¿Ok? ¿No? Eso es lo que siempre hacemos. Cuando nos sentimos deprimidos, ¿qué hacemos? Nos ponemos tristes, cabizbundo y medita abajo y lloramos y nos sentimos tristes y hablamos con la amiga, ay amiga, me ha pasado esto, te cuento que... Y la otra también se sumerge en tu depresión y ya son dos deprimidas y ahora las dos deprimidas necesitan a alguien alegre y llaman a Georgina y a Georgina también le cuentan y Georgina, ay, no sé, y también se deprime y Georgina llama a su líder y su líder también se deprime y así hacen toda una cadena de depresión, cuando deberían hacer una cadena de oración. Pero yo quiero darte la respuesta a esta pregunta. ¿Qué haces cuando sabes lo que Dios hizo por ti? Porque ya lo sabes. Ya sabes que Él murió en la cruz por tus pecados, por amor a ti, por
por perdonarte, por amarte y todo lo demás. Pero no puedes superar lo que tú hiciste, tu pecado, no puedes superar aquella maldad que sientes que has hecho, que te ha alejado de Dios, pero tampoco sabes lo que Él te llama a hacer. Estás en ese momento intermedio como Pedro. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Irte a pescar. Volver a tu barca, no pescar pescados como lo hizo Pedro, ¿ok? Porque no todos sabemos pescar. Pero ir a pescar, volver a tu barca, volver a ese momento en el cual te encontraste con Dios. Dios sabe lo que hay en ti, Dios conoce lo que hay en ti. Así que, así como te conoce a ti, también sabe lo que había dentro de Pedro. Dios sabía que Pedro estaba necesitando una restauración de su vida. Porque Él sabía que necesitaba esa conexión, ese contacto íntimo con Pedro para que él sintiera que Jesús lo había perdonado también. ¿Ok? Así que Dios sabía lo que quería hacer con Pedro. Por eso fue que Pedro se fue a pescar. Pedro se fue a pescar porque estaba perdiendo su fe o porque quería encontrarla de nuevo. Pedro, ¿tú por qué crees que Pedro se fue a pescar? ¿Porque es como todo el mundo dice que, ay, no volvió para atrás, está perdiendo su fe? ¿O porque sintió que ese era el lugar donde podía encontrarla nuevamente? Tal vez Pedro no se estaba rindiendo en ese momento, sino que estaba diciéndonos, voy a volver más fuerte que nunca. Tal vez Pedro en ese momento de esta historia te está dando una lección de que si en algún momento tú te sientes alejado de Dios, es tiempo de pescar. Es tiempo de que vuelvas a ese momento. Pedro volvió a pescar porque fue ahí donde encontró su milagro. Fue el lugar donde ocurrió el primer acercamiento con Dios. Y dato curioso, Pedro nunca se deshizo de su barca. No porque era su salvaguarda, sino porque en la historia Jesús le pide a Pedro su barca para pescar hombres. Y es por eso que Pedro todavía seguía con su barca. Por eso tuvo la opción de volver a la barca, de volver a pescar. ¿Ok? Hay barcas que tú sí necesitas guardar para volver a pescar. Y no pescar resfriados, sino pescar lo que buscas. ¿Ok? Cuando no sepas qué hacer, cuando creas que no eres digno del amor de Dios, vuelve a pescar. Vuelve a ese momento que te acerca a Dios, ese momento en el cual, como te dije al principio, no tienes dudas de que Dios existe, de que el poder de Dios es grande. Existen personas que también necesitan ser pescadas. Y es por eso que en la iglesia existen muchos grupos de conexión que hacen pescas. Pero no las hacemos solamente para que vengan más personas, sino porque sabemos que ellos también lo necesitan. Necesitan aprender a pescar. Tú y todos los demás necesitan aprender a pescar. Y aprender a pescar no solamente es ir a alguien y decirle, ¿sabes qué? Dios te ama. Es ir delante de una persona y decirle, ¿conoces a Dios? Sí, ok. Yo no vengo a predicarte lo que dice la palabra, porque creo que muchos hacen eso, pero sí vengo a testificar delante tuyo que en alguna oportunidad, no sé, estuve a punto de suicidarme y la cuerda con la que me colgué se rompió. No sé por qué. Yo solo creo que fue Dios, porque esas cosas así nomás no ocurren. Yo sé por mí que yo estoy aquí caminando gracias a Dios. Tuve un accidente en el colegio,
me desgarré los ligamentos, no podía ni caminar, no podía sentarme, para sentarme tenía que tumbarme. Y en ese momento yo conocía de Dios y me sentía como Pedro. Sentía que era Pedro en ese momento. Porque pasó un tiempo hasta que ocurrió el milagro. Pero en todo ese tiempo yo recordaba de que decía, ok, pero si hay un Dios que todo lo puede, un Dios el cual mis papás me ayudaron a conocer, la iglesia me ayudó a conocer, ¿dónde está ese Dios? O sea, si el propósito, hasta me puse en mente que la Biblia dice que el propósito es ir y hacer discípulos, predicar el evangelio. ¿Y cómo voy a ir a esos lugares si no puedo ni caminar? Esto no está dentro de los planes de Dios. Hasta que un día llegó el momento de volver a mi barca, de volver a pescar. Y le dije, Dios, ¿sabes qué es? Si existes, tú me sanas. Y gracias a Él estoy aquí, parado, puedo caminar, puedo seguir jugando básquet, aunque ya no jugamos mucho, puedo correr, como productor puedo correr los 3 pisos arriba y abajo sin dolor alguno, porque esa fue mi barca, esa fue mi pesca. La mejor temporada para pescar siempre va a ser tu intermedio. ¿Sabes por qué? Ese va a ser el punto álgido de tu pesca, porque es el momento en el cual tú vas a estar tan sediento de Dios que lo único que vas a tener en mente es pescar, volver a tu barca. Ese es el punto especial. Pedro no se tiró en el sofá a esperar que Dios vuelva. Pedro lo que hizo fue irse a pescar. Así que si tú estás esperando que Dios llene tu vida, si estás esperando que Dios vuelva a tu vida, pues ándate a pescar. No te tires al sofá, ¿ok? Que Él te encuentre pescando. La mejor manera de tomar una decisión es esta. La mejor manera de tomar una decisión sobre lo que no tengo o lo que no sé es la gratitud. Estar agradecido por lo que ya tienes y por lo que eres, por lo que sientes, por lo que tienes. La gratitud es un arma muy poderosa para poder encontrar el propósito de tu vida. Así que voltea a la persona que tienes al lado y dile, vamos a pescar. Pero díselo bonito, dile, vamos a pescar. ¿Ok? Hoy hay una cosa muy interesante en esta historia. Me voy a pasar un poquito del tiempo, ya casi termino. Dame 3 minutos para terminar. Hay una historia muy interesante, y es de que hasta ahorita yo me imagino que tú estás diciendo, wow, Pedro era un gran pescador. Pero hay algo interesante en esta historia, y es de que el pescador en esta historia no es Pedro. El pescador en esta historia es Jesús. Si no te has dado cuenta, dice esto en Juan 21:7, la última de todas. Dice así: es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, o sea, obviamente Juan. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. No la pensó y se tiró. ¿Ya? Pero ahora te pregunto esto: ¿será que Pedro se lanzó al agua? ¿O fue porque una fuerza mayor lo atrajo? ¿Tú crees que fue porque simplemente dijo, ay, ahí está Jesús? ¿O fue porque el Espíritu Santo que estaba en ese momento, entre el milagro que estaba ocurriendo en la barca y Jesús en la orilla hablándoles, no fue el anzuelo que usó Jesús para traer a Pedro de nuevo a su presencia? Estamos hablando de un Pedro que está totalmente destruido por dentro. Un Pedro que tal vez
tenía muchos sentimientos encontrados negativamente. De la nada le dicen, es Jesús. Yo me imagino que él, por inercia, por sentirse avergonzado delante de Jesús, fue que se puso la ropa. Pero el tirarse al agua, ni tú lo haces con la piscina cuando hay calor. O sea, te vas a la selva, te vas a Lima y no bajas del carro y de frente te metes al agua. O sea, bajas, te pones tu ropa de baño, te sientas en la silla, te quemas, te bronceas. Y ahí cuando vas a entrar lo tocas con la puntita, ay no, está frío. Ni siquiera entras de chapuzón, sino que entras por las escaleritas, ay no, está frío, mejor un ratito más. Y vas bajando así de a poquitos. No, Pedro se lanzó al agua sin pensarlo. Así que yo creo que sí fue la fuerza del anzuelo del pescador. Y es el mismo anzuelo que Dios hoy va a usar contigo. Él tiene algo grande preparado para tu vida. Dios, como te dije, tiene preparado un reinicio para tu vida. ¿Ok? Así que tú que nos estás oyendo por las redes sociales, te quiero decir, busca de Dios. Vuelve a tu barca, vuelve a pescar, porque Dios tiene un gran propósito para tu vida, tiene algo muy especial para ti. Y nosotros estamos dispuestos a acompañarte en esa barca para que cuando ocurra la pesca milagrosa, podamos ser todos quienes te ayudemos a recoger los peces, la red, y que podamos ayudarte a conocer más de Jesús. Bendiciones. Despidámonos con un fuerte voto de aplausos.